Gracias, maestro. Es médico adscrito del servicio de rehabilitación con el síndrome de atrapamiento. ¿Qué pedo? Gracias, doc. Saludos, gracias. ¿Qué tal nos vemos? Sí. Me dijeron rápido. Buenas tardes. Me voy a ir lo más rápido posible y solamente les voy a dar las cosas más esenciales que se requieren. En el servicio de rehabilitación física, ¿no le puedes bajar un poquito? ¿Sí? En el servicio de rehabilitación física manejamos una gran cantidad de neuropatías por atrapamiento. Nosotros trabajamos mucho en coordinación con las áreas de ortopedia y con las áreas de neurología de toda la zona norte y vemos una gran cantidad de estos pacientes. La que sigue, por favor. La que sigue. Vamos a clasificar a las lesiones nerviosas periféricas en tres formas. Las mononeuropatías, las mononeuropatías múltiples y las polineuropatías. Estas son las lesiones nerviosas periféricas. La que sigue. Vamos a ver que la mononeuropatía múltiple es una afección a varios nervios. A diferencia de la mononeuropatía, que va a ser compromiso de un solo nervio, ya sea sensorial, motor o mixto. Vamos a ver que son síntomas localizados al territorio motor, al territorio sensitivo de dicho nervio. En algunos casos, cuando son neuropatías mixtas, de nervio mixto, vamos a tener sintomatología disautonómica. Vamos a ver que las causas locales van a ser el trauma directo, la compresión o el atrapamiento. Dentro de los factores predisponentes va a haber factores primarios que están asociados a los efectos hormonales, sobre todo en mujeres, el peso. Los pacientes obesos son los que predominantemente van a presentar neuropatías por atrapamiento. Pacientes que tienen afecciones que requieren hemodiálisis, el lupus eritematoso y las enfermedades ocupacionales. Dentro de las ocupacionales vamos a encontrar que aquellos que tienen la mayor actividad sobre función de mano va a desencadenar la mayor cantidad de mononeuropatías. En los factores primarios van a estar muy asociados a aquellas neuropatías como el síndrome de túnel del carpo, la neuropatía del cubital y del radial. Dentro de los factores secundarios vamos a ver aquellas afecciones del aparato locomotor que pueden ser de origen congénitos, los traumáticos, los procesos inflamatorios, los procesos infecciosos, algunas metabolicopatías y los procesos degenerativos. Vamos a encontrar pacientes que cursan con hipotiroidismo, con acromegalia, con mielomas o mucopolisacaridosis. Por lo tanto, vamos a ver que las mononeuropatías son las afecciones más comunes del sistema nervioso y es lo que más vamos a manejar. La neuropatía por atrapamiento es entonces una mononeuropatía focal mecánica. Está localizada a un segmento y es a lo que se va a dar la sintomatología del nervio afectado. Va a estar en relación a una zona de constricción o distorsión crónica que va a provocar ya sea una banda fibrosa, un túnel fibroóseo que va a ejercer presión sobre el nervio que pasa a su través. Hay regiones anatómicas particulares que van a permitir que se desencadene esta patología en especial, como un desfiladero óseo, la presencia de un ligamento, algún músculo que sea rígido o hipertrófico, una aponeurosis o una fascia muscular. Dentro de la fisiopatología de la lesión nerviosa va a haber cambios en ese tejido nervioso. Vamos a ver que este tejido va a sufrir un daño por orden cronológico. Va a empezar desde el tejido conectivo y se va a extender a todo el axón, incluso va a producir la sección nerviosa. Va a haber un daño capilar que va a dar una falla en la barrera hematoneural, va a condicionar edema del endoneuro a nivel superneural, va a dar una inhibición en el transporte axonal, va a haber una reducción en la actividad de la sodio-potasio ATPasa que van a conllevar a la desmielinización
y al daño axonal. Tenemos mecanismos etiopatógenos que los podemos clasificar de acuerdo al tipo de lesión que se va a producir en el nervio, que va a ir desde una neuropraxia o una desmielinización segmentaria que va a tener una regeneración en pocas semanas hasta un daño nervioso irreversible, pasando por la neuropraxia, la axonotmesis y la neurootmesis. Esta tabla nos va a permitir hacer una evaluación del grado de daño, el tiempo de recuperación y lo que podemos encontrar con los hallazgos electromiográficos. Este es un esquema muy sencillo donde podemos ver a nivel del tejido nervioso que la neuropraxia solo va a involucrar la vaina de mielina. En la axonotmesis vamos a tener el daño sobre el axón, pero se van a conservar las envolturas del nervio, lo que nos va a permitir una regeneración de ese tejido nervioso de una manera ordenada. A diferencia de la neurootmesis, que vamos a tener una sección completa del nervio, que va a haber una degeneración valeriana y va a permitir este nervio en las zonas conservadas la formación de yemas axonómicas, pero estas yemas no tienen una guía y va a ser una regeneración no ordenada que no nos va a permitir recuperación funcional adecuada. Entonces, el cuadro clínico de una mononeuropatía va a tener involucrado tantos aspectos motores como sensitivos como autonómicos. Cuando es una lesión de un tejido nervioso, vamos a encontrar que ese grupo muscular tributario de ese nervio motor va a condicionar que haya paresia o parálisis, va a haber cambios tróficos en la zona, que es muy importante que tomemos en cuenta cuando vamos a hacer la exploración del paciente. El paciente va a cursar con hipotonía, con debilidad, y muchos cursan, según el progreso de la enfermedad, con la presencia de calambres, fasciculaciones o temblores finos que están relacionados con la fatiga muscular. Va a haber, en el caso de las neuropatías motoras, un dolor difuso, un dolor mal localizado que nos va a permitir ver o guiarnos más hacia una lesión motora. A diferencia de las lesiones sensitivas que van a tener una localización específica de ese dolor, van a cursar con disestesias o parestesias en el territorio de ese nervio sensorial, porque es muy importante que sepamos hacer una exploración neurológica. Vamos a tener que el paciente puede cursar con hiperestesias, anestesias, disestesias, alodinia y que debemos explorarlo muy bien. Dentro de los cambios en lesiones de mononeuropatías sensitivas, vamos a ver que estos pacientes van a cursar con pérdidas de la sensibilidad térmica y dolorosa, va a haber también pérdida de la discriminativa y la vibratoria. Es muy importante valorar dentro de los pacientes la presencia del signo de Tinel. El signo de Tinel tiene una alta sensibilidad del 60% y una especificidad del 67%, y lo vamos a tener en relación a los datos de regeneración de este tejido nervioso. Los nervios mixtos, además de los datos motores y sensoriales que tengamos, van a tener datos de disautonomías, que además de los cambios tróficos de la piel van a cursar con cambios vasomotores, adelgazamiento de la piel, la hiperhidrosis, la caída del vello, las atrofias de las uñas, nos van a dar datos clínicos de disautonomías. Del diagnóstico diferencial vamos a tener que hacer una exploración adecuada para eliminar causas de origen central, pacientes que cursen con lesiones de médula espinal, miopatías o lesiones osteoarticulares que conllevan también a atrofias y a trastornos no tanto sensoriales sino propioceptivos. Dentro de los exámenes útiles para el diagnóstico de una mononeuropatía es la historia clínica. La guía para todos nosotros es la historia clínica completa que nos orienta hacia qué es lo que vamos a buscar en el paciente. Tenemos que hacer una exploración física y neurológica adecuada para cada paciente. Los datos electromiográficos que van a ser nuestra guía diagnóstica y pronóstica y que nos van a permitir de qué manera vamos a ir adecuando el tratamiento al paciente. En algunos pacientes el estudio de líquido cefalorraquídeo, biopsia de músculo y nervio, en uso de radiografías para ver alteraciones morfológicas óseas, y en algunos pacientes es necesario hacer la resonancia magnética para descartar procesos tumorales. Ahora, quiero hablar mucho de exámenes de electrodiagnóstico, que es el fuerte de nuestra área, además del manejo rehabilitativo. La electroneuromiografía va a hablar de la funcionalidad de ese tejido nervioso. Vamos a estudiar a través de un estímulo eléctrico cómo se va a conducir sobre todo ese trayecto nervioso, ese potencial de acción y permitirnos ver datos de bloqueos.
dentro del estudio que nosotros hacemos vamos a estudiar, son los estudios de neuroconducción donde vamos a ver potenciales de acción motores y potenciales de acción sensoriales. A estos potenciales, estas despolarizaciones, vamos a estudiarles la latencia, la duración, la amplitud, la morfología, y de esa misma morfología vamos a ver qué tanto se dispersa. Cuando nosotros vemos cambios en estos potenciales, podemos hablar, si ese potencial se está dispersando, estamos hablando de que ese nervio está sufriendo daños en el axón. Si ese potencial lo esperamos a una latencia de 3 milisegundos y lo encuentro en 5, voy a estar hablando de que ese nervio está sufriendo un proceso de desmielinización. Si además veo que ese potencial grande se me está haciendo chiquito, estamos hablando de que ese potencial está sufriendo daño axonal. Además, si la velocidad con la que conduce un nervio se está disminuyendo, estamos hablando de un daño sobre la mielina. Vamos a hacer también un estudio con un electrodo de aguja. Cuando pidan un estudio de electromiografía, recuérdenles a los pacientes que es muy doloroso porque son descargas eléctricas. Y además vamos a hacer estudios con electrodos de aguja que tienen una cubierta en teflón y que es necesario introducir en el músculo y hacerle una irritación para poder ver todas estas ondas que tenemos que encontrar en estos nervios. Vamos a encontrar potenciales de unidad motora, vamos a estudiar la presencia de ondas positivas, fibrilaciones, la presencia de polifásicos, de fasciculaciones o de descargas miotónicas. Y todo esto se traduce en grado de denervación nerviosa. Es muy importante porque esto nos va a establecer diagnóstico y pronóstico del paciente. Vamos a hacer también estudios de respuestas tardías, como son los reflejos H, que nos van a hablar, es un reflejo monosináptico que se va a integrar antes de que entre a la médula espinal y nos puede hablar de qué daño tiene el paciente. Vamos a hacer también una respuesta F, que va a ser una integración hasta la médula espinal y que nos puede hablar de bloqueos centrales. ¿De acuerdo? El pronóstico del paciente va a estar muy encaminado con el hallazgo electromiográfico que tengamos, más los estudios de la historia clínica y hablando del grado de compresión, tipo de compresión que tuvo ese paciente, la edad. En un paciente que tenga una edad más corta va a ser una recuperación más rápida y de mejor pronóstico, a diferencia de un paciente en edad avanzada. Tenemos que hablar de qué segmento es el que está lesionado, porque hablando de funcionalidad, tenemos mayor funcionalidad de la extremidad superior que de la pélvica, ¿sí? Y todos los factores de comorbilidad que tenga ese paciente. Si el paciente es diabético, si es obeso, si es hipertenso, si es hipotiroideo, el pronóstico de recuperación va a ser malo. Dentro de las neuropatías del miembro superior, las más frecuentes que vamos a ver van a ser a nivel del nervio mediano, del nervio cubital, del radial y el síndrome de salida torácica. Del nervio mediano vamos a tener 4 zonas de atrapamiento, van a ser 2 a nivel del codo y 2 a nivel de mano. Las más frecuentes a nivel de mano ya se las dijeron, que es el túnel del carpo, que la más frecuente que vamos a encontrar es el 10% de la población que nosotros vemos tiene túnel del carpo, 16% de esa población son diabéticos, por lo que tenemos que hacer una buena exploración física. A nivel del nervio cubital tenemos 2, las más frecuentes, que es una a nivel del codo y una a nivel del canal de Guyon. En el nervio labial la más frecuente es a nivel del codo, y en el síndrome de salida torácica va a ser, o síndrome de los escalenos, vamos a tener la sintomatología en cuello. Muy importante que si tenemos un paciente con sospecha de una radiculopatía, pues primero también hay que hacerle descartar que esta no sea una síndrome de salida torácica. ¿Sí? A nivel del miembro inferior vamos a tener como los más frecuentes, bajando desde cadera o de glúteo hacia la pierna, vamos a encontrar el síndrome del piramidal. El músculo piramidal va a sufrir una compresión, va a provocar una compresión a nivel del nervio ciático y va a dar una sintomatología a toda la pierna. La neuralgia del femoral, que nos va a dar sintomatología en la cara anteromedial de la pierna con una debilidad. En la meralgia parestésica, a diferencia, es una cara lateral y va a dificultar que el paciente pueda permanecer de pie. Las lesiones por flexión de la extremidad con compresión sobre la rodilla puede dar una neuropatía del peroneo, y el síndrome del túnel tarsal, que está muy en relación con el uso de zapatos que compriman a nivel del tobillo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de tratamiento? Nosotros en rehabilitación lo que más nos enfocamos es a mantener funcionalidad. Entonces lo que vamos a buscar es que vamos a conservar
los ortopedistas y los neurocirujanos lo que van a hacer es conservar la mayor morfología fisiológica del nervio y músculo, y nosotros nos vamos a enfocar a recuperar la funcionalidad tras la reinervación, no nada más por reinervación quirúrgica, sino la reinervación normal de ese nervio. Otro de los objetivos va a ser eliminar el dolor y la discapacidad que conlleva tener una lesión nerviosa. Entonces, el tratamiento va a estar encaminado a eliminar la lesión, la compresión o el atrapamiento. Vamos a hacer modificación sobre ciertas actividades laborales y ocupacionales. En este punto ya hemos tenido un incremento con respecto a la gente que quiere sus dictámenes por una discapacidad por lesión nerviosa. Hay que tener muy en cuenta cuáles son las enfermedades que son con relación al trabajo, con relación a aspectos metabólicos y con relación a eventos traumáticos para que se puedan hacer las dictaminaciones. Vamos a evitar que el paciente que tenga un déficit sensorial o motor progresivo siga avanzando. Si a pesar de la terapia física, a pesar del tratamiento, el paciente sigue con deterioro, la mayoría de estos pacientes tienen que tener una descompresión quirúrgica, pero tenemos toda una arsenal muy grande para darle un manejo antes de que el paciente requiera un manejo quirúrgico. Entonces, algo muy importante es que los pacientes que cursan con lesiones nerviosas periféricas cursan con dolor neuropático. El dolor neuropático es muy difícil de manejar y el paciente generalmente viene por el dolor. Tenemos que manejar el dolor. El dolor neuropático es discapacitante, generalmente tiene presentaciones nocturnas y le pega mucho al paciente en su estado emocional. Es importante manejar primero el dolor y después vamos a darle el manejo a todo el resto de la actividad de la extremidad. Tenemos un arsenal de manejo farmacológico para este tipo de dolor neuropático. Tenemos los medicamentos antidepresivos tricíclicos, la gabapentina, la pregabalina, de segunda elección la duloxetina, la venfalexina, y como tercera opción tenemos opioides, tramadol, lamotrigina, siempre tratando de manejar el dolor neuropático del paciente. Ahora, encaminándome al manejo rehabilitatorio, pues nosotros tenemos al paciente y ya establecimos un diagnóstico. Vamos a ver en ese paciente dos fases, una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda nosotros lo que vamos a esperar es que pase el periodo de inicio de la reinervación y entonces vamos a encaminar esa reinervación. Cuando nosotros hacemos una sobrecarga de estimulación podemos provocar una falla en la reinervación y entonces producir daño sobre el paciente. En el manejo vamos a dar un manejo de los tejidos y las medidas antiedema, vamos a hacer movilizaciones pasivas asistidas, activo-asistidas y mantener patrones de movimiento. Los pacientes con dolor neuropático, con atrofias, limitan la extremidad y pierden función. Entonces vamos a tratar de recuperar esa función del paciente con el menor dolor posible, manteniendo todos los patrones de movimiento. Recuerden que nosotros manejamos nuestro cuerpo en cadenas musculares. La mano no funciona sola, la mano funciona en coordinación codo, hombro, cuello. Si la mano tiene dolor, limitamos codo, limitamos cuello, hombro y limitamos cuello. Entonces nosotros trabajamos en cadenas musculares. Vamos a manejar en estos pacientes el uso de la termoterapia y de la crioterapia. Hay muchas modalidades de tratamientos que podemos utilizar, compresas, podemos utilizar infrarrojos, podemos utilizar láser, podemos utilizar ultrasonido para producir cambios térmicos. Los manejos de la temperatura son moduladores del dolor, manejan también flexibilidad de los tejidos y esto nos va a permitir que podamos dar una mejor terapia física al paciente. El efecto fisiológico del calor nos va a mejorar la conductividad eléctrica, nos va a mejorar los trastornos vasculares y va a permitir la mayor regeneración. Hay pacientes que cursan con mucho dolor y no toleran el calor, por lo tanto manejamos frío y corrientes analgésicas. Podemos utilizar los TENS, que tienen un efecto a una corriente analgésica. En algunos pacientes podemos utilizar la electroestimulación muscular. No todos los pacientes tienen que ser manejados con corrientes de electroestimulación para mantener masa muscular. Utilizamos estas corrientes exponenciales para mantener la actividad muscular siempre y cuando no fatiguemos al músculo, porque si fatigamos al músculo ya no sirvió la terapia. Vamos a dar técnicas de desensibilización. Un paciente con dolor neuropático va a ser una zona muy dolorosa que no le va a permitir funcionalidad. Entonces lo que vamos a hacer es desensibilizar. Vamos a tener una reeducación sensitiva. Cuando hay una lesión sensorial, esos pacientes van a tener trastornos.
y tenemos que reeducar a este paciente sobre esa sensibilidad. Vamos a dar una estimulación proprioceptiva y en algunos casos las órtesis correctivas, ¿sí? En las fases crónicas nosotros lo que queremos es recuperar masa muscular y vamos a dar un fortalecimiento muscular, van a ser fortalecimientos manuales y analíticos y luego vamos a remeter resistencia progresiva. Vamos a continuar con la estimulación proprioceptiva, vamos a dar reeducación funcional y vamos a dar terapia ocupacional que están encaminados a recuperar toda la funcionalidad del paciente y reintegrarlos a sus áreas sociales, familiares y laborales. Vamos a continuar con el uso de órtesis activas, las anteriores fueron órtesis pasivas, aquí ya metemos para meter actividades, podemos meter reeducación funcional y la terapia ocupacional, tenemos que meter reeducación de la motricidad y reeducación sensitiva. Algunas de las órtesis que utilizamos para túnel del carpo y algunas que utilizamos para el fortalecimiento de los intrínsecos de mano. También tenemos mucho manejo intervencionista en estos pacientes. En este servicio de rehabilitación ya tenemos muchas alternativas de tratamiento. Utilizamos gran cantidad de bloqueos neuromusculares, ya sea con toxina botulínica o con fenol. Por ejemplo, en el síndrome del pronador, lo que hacemos es bloquear al músculo pronador para relajarlo y permitir la conducción eléctrica del nervio mediano. Podemos utilizar a nivel de la salida torácica, a nivel de los músculos espeños, hacer los bloqueos de los músculos. Tenemos también el uso del neurotape, que también nos va a permitir que ese paciente tenga una mejoría. Tenemos el plasma rico en plaquetas, que lo tenemos ya para todas las áreas, lo podemos utilizar, y el uso de factores neurotróficos. Tenemos las escalas de valoración funcionales, que estas son para los aspectos clínicos, pero siempre con la guía electromiográfica para ver qué grado de recuperación tuvo el paciente. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Guizar, le entregamos su constancia. No sé si tengan alguna pregunta. No. Un niño de 7 años que tuvo una lesión de una fractura supracondilia. Motoramente está al 100%, pero sensitivamente tengo lesión del nervio cubital. Ajá. ¿Ya hicieron rastreos? Ya le hicieron el rastreo. ¿Y en qué zona fue la lesión? No, ahorita no tengo el dato, pero se decía que más o menos a los 6 meses podíamos esperar para que ¿qué edad tiene el niño? se recuperara. 7 años. Ajá. Se pudiera recuperar esa sensibilidad. ¿Sí? Pero entonces, por eso tenemos que tener el valor pronóstico y diagnóstico de la electromiografía, porque si tenemos un daño axonal severo, el pronóstico va a ser malo, aunque tenga 7 años. ¿Sí? En base a eso yo te puedo decir qué grado de recuperación puedo encontrar en el niño, a pesar de que tenga una alta neuroplasticidad. Ok. Bueno, entonces... Y hay que hacer electromiografías secuenciales, porque muchas veces queremos hacer una sola y se acabó. No, hay que ver cómo va evolucionando esa lesión nerviosa. Gracias, doctora. Mi pregunta es específica con respecto a la electromiografía. Recientemente en un foro donde participó un cirujano connotado de Francia, el doctor Terry, que pone discos intervertebrales, y el comentario del jefe de enseñanza del hospital Gea González de Salubridad, y en el cual participé, y me dijeron, así como el doctor Hernández dice, la importancia, y le da la importancia a la electromiografía, el doctor jefe de enseñanza decía, no me parece a mí importante y no confío en la electromiografía, y el doctor de Francia tampoco tenía él ninguna connotación en cuanto a la decisión de sus terapéuticas con respecto. Yo opiné y quiero saber su opinión muy especializada con respecto al valor que tiene la electromiografía dentro del protocolo y consideración pronóstica, como ahorita dijiste con el niño pronóstica ante una demanda médica, una responsabilidad profesional con respecto a la omisión por estas apreciaciones que tienen ciertos colegas y lo que está protocolizado para que yo como perito tenga la defensa para poder ayudar a mi colega médico y sacarlo adelante, porque el niño de 7 años ya tenía un mal pronóstico. Quiero saber su opinión muy específica, porque sé que será de gran valor aquí para todos los colegas con respecto a las decisiones futuras para solicitar o no solicitar electromiografías. Ante la sospecha de una lesión nerviosa,
nosotros siempre vamos a tener que hacer un estudio de electromiografía, electroneuromiografía o potenciales evocados. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad en las lesiones nervios periféricos y nos va a permitir establecer diagnósticos. Hacemos mapeos de la zona donde creemos que está la zona de atrapamiento, por arriba de la lesión y por debajo de la lesión, y deben de ser secuenciales. Entonces, todos los pacientes que tienen daños nerviosos, y espero contestar con eso su pregunta, deben de ser protocolizados con sus estudios de laboratorio, sus estudios de rayos X y su electromiografía o potenciales evocados. Y esta no debe ser única, deben de ser varias, deben ser secuenciales, porque si además estoy tratando de hacer una dictaminación y un valor pronóstico, deben de ser cuando menos 3. En el día de la lesión, 3 días después de la lesión, cuando inicio tratamiento rehabilitatorio y al final de la rehabilitación. Cuando ya establezco mi diagnóstico de una deficiencia musculoesquelética, su grado de discapacidad, su desventaja ante su rol social, familiar y laboral, y entonces ya puedo regresarlo con el médico tratante para que emite el dictamen. Muchas gracias, contesta ¿Sí? muy bien, gracias.